Hola, espero que estés fenomenal y hoy vamos a ver la tercera parte de lo que son les mots de liaison. Si en los dos vídeos anteriores lo que habíamos visto era las distintas palabras de unión que necesitas según lo que quieras expresar, según sea por ejemplo una aclaración o que vas a introducir las distintas partes del discurso, etcétera. En este caso lo que vamos a ver, en aquel momento también veíamos algunos ejemplos, algunas frases o bien también algunos pequeños textos. En este caso vamos a ver dos textos enteros para que veas cómo utilizar este tipo de palabras de unión. Acuérdate que es muy importante, siempre te insisto, que a la hora de preparar el examen ya del DELF B1, B2, que es un intermedio alto, necesitas todos estos conectores y además necesitas expresarte ya a un nivel, pues como cuando lees un artículo en el periódico bien redactado, un texto literario, es decir, de una forma que tengas que expresar tus ideas, pero no de una forma simple, muy básica, sino que se vea realmente, y eso se ve en la gente que lee, en la gente que está acostumbrada a leer, va a utilizar mucho más vocabulario, va a tener más recursos, va a expresarse muchísimo mejor. Bien, entonces, lo que siempre te digo también, y lo que siempre te insisto, a la hora de hacer el examen vas a tener que leer los textos, vas a tener que tenerlos a la primera, no tienes tiempo para reaccionar. Entonces, recuerda que es muy importante escuchar y también leer. Esto te va a dar, aunque parezca que son cuando escuchas y lees tampoco hablas, eso también lo puedes hacer tú por tu cuenta, practicar, pero también es cierto que a la hora de hablar te vas a dar cuenta de que tienes todo ese vocabulario y ese bagaje que también has obtenido cuando lo estás leyendo. Ojo, lo que siempre te insisto también, si hay una palabra que no entiendes cuando estás leyendo, búscala en el diccionario y busca también cómo se pronuncia, porque lo que sí, si aprendemos mal una palabra, no sabemos su significado, no sabemos cómo se pronuncia, después es muy difícil, ¿vale? Tienes que, el cerebro tiene que olvidar aquello que había aprendido y volver a cambiarlo y decir, no, esto no significaba así, o esto, o sea, no significa esto, o bien esta palabra se pronuncia de esta otra forma, y eso cuesta mucho más. Entonces lo importante es hacerlo bien desde el principio, intentar que desde el principio lo tenga todo muy claro. Y lo que te comento, ten en cuenta que vamos a ver estos textos para que te sirvan de modelos, una vez más, para que tú llegues a este tipo de nivel. Bien, para que tú utilices conectores y utilices un vocabulario que sea más formal, que esté bien expresado y que tus ideas sean claras y que la persona que lo lea le sea fácil leerlo, pero fácil leerlo porque está bien redactado. De hecho, algo mal redactado, sin puntos, sin comas, también con mala estructura, mala organización, nos cuesta leerlo y a veces no entendemos ni lo que nos están diciendo, ¿vale? Entonces, ya sabes, vamos a ver entonces directamente ya lo que son estos dos modelos. El primero va a ser una lettre de rectificación, es una carta de rectificación que podrían poner también un courriel, ¿vale? Es decir, un correo electrónico, ¿vale? Adresse a magazine. Fíjate que adresse es como la palabra adresse, es una dirección, en este caso dirigida, acuérdate de poner la E porque es femenino singular, a una revista. Tendrías que poner lo que es quién dirige la carta o quién dirige el correo y a quién va dirigido, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en el texto, que es lo que nos importa. Bien, y vamos a ir analizando cada parte del texto. Empieza por Je vous adresse courrier. En este caso courrier porque es una carta, pero ya te digo, puedes poner la palabra courrier électronique si es un correo electrónico o courriel, que viene siendo la abreviación de correo electrónico, ¿vale? Si tienes una duda de cómo escribirlo, búscalo en el diccionario, uno de esos diccionarios que tienes en mi página web, donde también tienes, acuérdate, libros y tienes enlaces a también revistas y demás. Entonces, le dirijo vous porque estamos hablando de usted, obviamente, a usted o a su empresa, que es a quien estamos escribiendo. Acuérdate también que es importante y además es algo básico y lógico, cae de cajón, es decir, yo no voy a escribir igual si escribo a un amigo que si escribo a alguien que no conozco, y esto lo hacemos en cualquier idioma, es lógico. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo este correo? ¿Vale? Esa es la primera idea. Pues yo le dirijo este correo, o le dirijo correo electrónico si fuera courriel, por ejemplo, car, podría decir un parce que, pero parce que es muy básico, porque, vale, podría, no sería incorrecto, pero a este nivel es lo que decimos, por eso hemos visto los conectores, car je voudrais, porque querría, y voy a utilizar un condicional, porque para hacerlo más amable, más educado, apporter quelque précision, aportar algunas precisiones, o aportar alguna precisión, nosotros más bien diríamos en singular, ellos lo ponen en plural. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de precisión? O sea, ¿por qué? Tipo de precisión, pero ¿con respecto a qué? Pues a propos del artículo publié a mon sujet, a propósito de, en relación a,
¿vale? Al artículo, acuérdate que en este caso no podría decir du article, porque aunque es un article masculino, obviamente la regla que repetimos muchas veces, vocal, no puede decir du article. De hecho sería difícil pronunciarlo. Cuando lo estás escribiendo o cuando lo estás diciendo, tiene que ser automático, te tienes que dar cuenta. Y si metes ahí el du, automáticamente tienes que decir no, du article. Esto es difícil de pronunciar y además tengo justo el problema de vocal. Ya sé cuál es la regla del article. Fíjate que es mucho más rápido. Publicado a mon sujet se refiere con respecto a mí, ¿vale? ¿Dónde se ha publicado en este artículo? Fíjate cómo va estableciendo las distintas partes. Le dirijo este correo, ¿vale? ¿Para qué? Porque quiero aportar, porque quiero transmitir alguna precisión. ¿Respecto a qué quiero aportar esa precisión? Respecto al artículo publicado sobre mi persona. ¿Dónde ha sido publicado ese artículo? Dans votre magazine, en su revista. ¿Qué revista? Número 755, la número 755, du mois de juin, del mes de junio. Vale, y ahora digo, ¿qué es lo que decías en ese artículo? Vale. Vous affirmez que j'étais président de la société CIMAC de 2002 a 2008. Entonces, usted afirmaba, ¿ves? Con verbos como este. Affirmer, ves, voudrais, adresse, précision, ese tipo de cosas son las que tienes, aparte de las palabras que enlazan, ¿vale? Que era presidente de la sociedad CIMAC del 2002, diríamos nosotros, al 2008. Ahora vamos a decir, vale, esto es lo que usted dice, ahora bien, ¿y cómo decimos esto? Por ejemplo, con or, ahora bien, a cette époque-là, en esa época, en ese momento en concreto, bien, entonces, époque, evidentemente tengo que ponerlo que coincidan, es decir, si eso siempre es la misma pregunta que tienes que hacer, esto es, masculino o femenino, es singular o plural, es femenino y singular, con lo cual, primero, femenino, me centro en femenino, bien, pues C sería el masculino, set, le meto una E y doble T. Sabemos que si fuera un masculino que fuera a continuación con una vocal o con una H muda que fuera vocal a continuación, metería además una T, ¿vale? En el masculino, diría así. Ok. Y el A, no te olvides de poner el apostrofito, porque si no es la tercera persona del avoir. Vale. Je n'étais que secrétaire général. Yo solo era, y acuérdate que cuando tengo un ne y un que, o sea, ne, verbo que, esto es como equivale a un seulement, no es realmente una negación. Yo solo era secretario general. Et n'avais aucun pouvoir décisionnel. Y no tenía, y acuérdate, como tengo aquí el nombre, lo que no puedo decir, pas aucun, ¿vale? Y lo mismo que hemos dicho antes del tema de masculino, femenino, singular, plural, ¿vale? Pouvoir es masculino, es le pouvoir, el poder, igual que en español, ¿vale? Entonces tengo aucun pouvoir. Si fuera algo femenino, le meto una E, aucune. Y si fuera plural, pues tengo que poner plural. Entonces, en este caso, acuérdate que cuando tengo esta segunda parte, que ya es una negación, lo que no lo puedo poner de nuevo es el pas, ¿ok? Je ne peux, par conséquent, être tenu pour responsable. Entonces, yo no puedo. Fíjate que en esta frase yo podría decir, primero, en este caso ves que no hay un pas. ¿Por qué? Normalmente ponemos un pas detrás. Cuando hablamos de oral podríamos un pas. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos verbos, muy poquitos, ¿vale? Es el verbo pouvoir, savoir, oser y también el verbo cesser, ¿vale? En estos casos, estos verbos, cuando estamos hablando de una forma más culta, de una forma literaria, ¿ok? No ponen el que a continuación, es decir, perdón, no ponen el pas aquí. Aquí no podrías un pas, negación. Meterían la primera parte del ne, pero no pondrían el pas. Pero ya digo, con estos verbos solamente el savoir, pouvoir, cesser, oser. Y pasa también con algunos refranes, ¿vale? Que tampoco lo pondrían. O en algún otro caso, de algún otro verbo. Pues son verbos muy puntuales, ¿ok? Por ejemplo, el verbo avoir, que vaya a continuación, que vaya un qué, por ejemplo. Es decir, que tengas una frase donde después a lo mejor tienes con un qué y demás. Entonces a lo mejor la segunda parte no la ponen. Solamente esto, voy a decir lo mismo, es en la parte escrita más literaria, más formal. Si no, le pondrías un pa a la hora de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Por esto es la razón que aquí no tiene la segunda parte. Y fíjate que yo podría decir simplemente, yo no puedo, literalmente sería ser tenido por responsable. Es decir, que se me tenga por responsable. Ese ser impersonal, ¿cómo traducen ellos esta idea de ser impersonal? Con el verbo être, acuérdate que es con la pasiva, ¿vale? Entonces, por eso lo de ser tenido. Es decir, pongo un impersonal. Algo impersonal como traducido poniéndole una pasiva en vez de ponerlo en activa. Bien, y fíjate que yo podría poner esto sin poner par conséquent. Yo no puedo ser tenido, o sea, no se me puede tener por responsable de la politique du groupe, de la política del grupo. Pero este par conséquent
refuerza, ¿vale? Je ne peux, par conséquent, être tenu por responsable total. O sea, no puedo, por consiguiente, o sea, no se me puede, por consiguiente, tener como responsable o hacer responsable de la política del grupo. Fíjate que ese por consiguiente le da más fuerza. Es como diciendo, usted, por lo tanto, ¿vale? Ya que yo no era secretario general y no tenía poder decisivo, es decir, no podía decidir, por consiguiente, ¿vale? No soy responsable de lo que hiciera mi empresa. Eso es lo que vienen diciendo. Vale, segunda parte de este correo. Vous dites par ailleurs, lo mismo aquí. Vous dites que notre société employait la majorité de ses ouvriers, porque voy a hacer una unión, ses ouvriers, sous contrat d'usage. Aquí lo mismo, podría quitar esto. Usted dice que nuestra sociedad empleaba a la mayoría de sus obreros bajo contrato, es decir, con un contrato de uso, es decir, pues que lo necesitaba en ese momento el obrero, ¿vale? Y entonces, pues hacía un contrato. Bien, y fíjate que al meter el par ailleurs, le da más fuerza, lo hace de nuevo, cambia la frase, ya le da otro nivel. Usted dice, por otra parte, usted dice también, ¿vale? Añade también, par ailleurs, ¿vale? Entonces estás añadiendo algo a mayores que dice el artículo, ¿no? Y que está diciendo esta revista. Que además estás diciendo, ¿vale? Que la mayoría de los obreros estaban con un contrato de cuando necesitaba un obrero, ¿vale? Pues le hacía contrato. En fait, ¿ok? El non-employé, que no he leído esto, qui faible partie. Pero ahora yo te voy a aclarar y voy a decir, en fait, de hecho, él me refiero a nuestra empresa, notre société, nuestra empresa, y de nuevo lo que teníamos antes, un ne que eso se dice, empleaba solamente literalmente sería une faible partie, una parte débil. Aquí no se refiere a débil, obviamente, tú ves faible y ya sabes que aquí no te está transmitiendo que la parte sea débil, no tendría sentido, sino que solamente empleaban una pequeña parte. Entiendes que faible se refiere a eso. Si tú entiendes lo que te está diciendo, sabes cómo tienes que traducir la palabra. Bien, ¿y por qué pongo un en? Porque se refiere a que solo empleaba una pequeña parte de ses ouvriers, de sus obreros. Y acuérdate que cuando yo no quiero repetir los obreros, bien, no quiero repetir esta palabra, pero la preposición que va delante es una preposición de, lo voy a reemplazar, lo voy a sustituir por en, que se va a poner delante del verbo. Por eso está entre ne, va delante del verbo y luego después del verbo el que. Vale, y de nuevo apostrofito porque tengo vocal. Entre 10 y 20%. Entonces estoy diciendo el porcentaje. Entre 10 y el 20%. Por ciento. Y tal cual como pour y luego 100 del 100. Bien, punto. Pourcentage d'ailleurs largement plus bas que dans la moyenne des entreprises. Entonces, porcentaje, por otra parte, sigue añadiendo algo, o sea, por otra parte, este porcentaje es, de nuevo, puede decir más bajo, simplemente, pero dice largement plus bas, estoy diciendo como diciendo, ¡buah! Que es claramente, large es algo grande, acuérdate que long es largo, large es grande, pero decir que claramente es mucho más bajo. Fíjate que este claramente está reforzando la idea de que, ¡buah! ¿Qué me estás diciendo? Que nosotros empleamos que es muchísimo más bajo. ¿Ves que al decir esto, realmente estoy reforzando la idea y te estoy transmitiendo que realmente eso no es así, pero para nada. ¿Ves? Acabo de decirlo un para nada, no es así para nada. Si te digo simplemente no es así, vale, no es así. Pero el para nada refuerza, te da esa sensación de, bueno, ¿qué me estás diciendo? Todas esas palabras, esas cosas que nosotros añadimos le dan fuerza, ¿vale? Y luego pone un ejemplo, comme la nôtre. ¿Qué empresas? Pues empresas comme la nôtre, como la nuestra. No te olvides en este caso que la nôtre sustituye a la empresa, como la nuestra, como nuestro tipo de empresas, y poner el apostrofito. Aquí en este caso es el circunflejo. Como, y ahora va a decir una aclaración, dice, notamment en Europe. Entonces, ¿a qué empresas como la nuestra me estoy refiriendo? Pues me refiero a estas que están notamment principalmente en Europa, las que se hallan principalmente en nuestro continente, ¿vale? En lo que es el continente europeo, ¿vale? Enfin, virgule, ¿vale? L'incident que vous mentionnez, finalmente, estoy diciendo una serie de cosas, entonces ahora digo, vale, finalmente, el incidente que usted menciona n'a pas eu lieu, no ha tenido lugar, ¿vale? Au cours de l'été 2004, en el transcurso, es decir, durante el verano del 2004. Mais, si no,
¿vale? Este mais no es un pero, porque aquí no puedo decir pero al final, a finales de la primavera. Obviamente en español no decimos pero a finales, sino decimos sino a finales, ¿vale? Sin embargo, ¿cómo lo transmitimos eso? Con un mais. À la fin du printemps. Le printemps es masculino, entonces du printemps. No podemos decir de le printemps. Vale, punto de nuevo. C'est la période, y de nuevo lo que decíamos antes, yo puedo decir es el periodo, ¿vale? Pero voy a decir c'est en effet, efectivamente es el periodo, de nuevo está enriqueciendo el texto y dándole fuerza. De nettoyage général des machines, de la limpieza general de las máquinas. Y entonces el último párrafo, que esto debería estar aquí un poco separado, ¿vale? Porque tengo la razón por la que te escribo, te estoy dando una serie de datos diciendo, aquí está añadiendo otras cosas que añadas en el artículo y está refutando esta información, y al final, ¿vale? Que esto sea un párrafo aparte, je vous serai donc reconnaissant. Fíjate que el donc de nuevo refuerza, porque podría decir je vous serai reconnaissant, les estaría agradecido, de nuevo un condicional, y el donc sería les estaría pues, así pues les estaría agradecido, y fíjate que después de la reconnaissant necesito el de, ¿vale? Y a continuación ya el infinitivo. Que publicaran, y sin embargo ellos dicen reconnaissant de publier. Lo que siempre te insisto, aprendiendo otros idiomas también uno reflexiona sobre cómo escribe y cómo nosotros no solo escribimos, sino cómo nos comunicamos en nuestro propio idioma. Fíjate cómo lo hacemos nosotros. Y ahí está esta cosa que tenemos siempre, que pensamos que si nosotros hacemos una cosa de una forma, los demás tienen que ser así a narices. A veces tenemos esta forma de pensar, no siempre, obviamente. Hay personas más lógicas que dicen, no, si yo porque lo haga yo así no quiere decir que todo el mundo lo vaya a hacer igual. Hay cosas que sí, de forma genérica lo hacemos iguales, pero otras cosas no. Bien, esto es lo mismo, y lo que siempre te insisto, piensa en el idioma en que estás utilizando, porque en francés sería reconnaissant de, y luego infinitivo. En español lo diríamos de otra forma. Entonces, les estaría pues agradecido, ¿vale? En que publiquen esta rectificación. Et vous prie, esto ya es una forma de terminar como muy formal, y le ruego, de nuevo con el de, prier de, le ruego que reciban, literalmente sería el seguro de mis salutaciones, de mis saludos distinguidos. Es decir, obviamente no podemos traducir esto así, sino es como nuestro les saludo atentamente, distinguidos saludos, vale, es una fórmula ya hecha, ¿ok? Lo que te digo, esto mejor porque se ha quedado aquí unido, pero lo pondríamos separado, como un párrafo ya de cierre, ¿ok? Bien, y ahora vamos a ver un artículo que no tiene, o sea, digamos, algo que tú podrías hacer, no un artículo, sino cuando tú tienes que dar, por ejemplo, opinión sobre algo, en este caso es sobre la publicidad, el otro es un correo, en este caso una carta, pero si fuera un correo electrónico sería algo similar, la estructura, y ahora vamos a ver pues un texto, en este caso una opinión, vamos a ver un trocito. Vamos a hablar de la publicidad y, digamos, lo que nosotros pensamos, ¿bien? Acuérdate que lo importante antes de empezar a escribir cualquier cosa, a decir cualquier cosa, es tener la estructura, ¿vale? Por ejemplo, la publicidad. Si alguien te pregunta publicidad, normalmente ya te van a decir a lo mejor qué temas tienes que tratar, pero imagínate que no te dijeran nada, ¿vale? No te dijeran, vale, habla de qué es la publicidad para ti, crees que es algo positivo, negativo, no te dieran ningún tipo de digamos, de punto de partida, ¿vale? Imagínate que te digo solo publicidad, la publicidad, y tú tienes que hablar sobre la publicidad. Bien, entonces organízate, ten tus apuntes, pero un apunte donde solamente pienses, bien, publicidad, ¿qué me viene a la cabeza? Publicidad, anuncios de la tele. La publicidad, depende cómo la haga, puede ser positiva o negativa, ¿vale? La publicidad, también hay gente que pues porque sale en la tele, o porque hay una publicidad, ¿vale? En la tele es donde más se ve, podría hablar también de eso. Podría hablar de la publicidad como medio de venta, que sabemos que pues que te engancha enseguida, ves algo que está en la tele o que lo has leído en un sitio o lo has oído en la radio y crees más a eso, ¿no? Porque, claro, si lo ha dicho un medio de comunicación o lo has visto en algún sitio que sea un medio de comunicación, pues tiene más valor. Podrías hablar también de la publicidad como una forma también de extender las ideas, ¿no? O incluso de los clichés publicitarios. Siempre se ha hablado también la publicidad como la publicidad sexista o machista o este tipo de cosas. Fíjate que tienes una serie de cosas para hablar. Entonces, apunta esas distintas ideas, ¿vale? Apunta, no hagas un párrafo, ¿vale? No se trata de desarrollar. Luego ya desarrollar
desarrollarás a punta de, vale, quiero hablar de la publicidad desde el punto de vista de, que la gente se cree credibilidad, ¿no? La gente cree más lo que tal. Desde el punto de vista sexismo, desde el punto de vista de lavado de, por ejemplo, de ideas, o que lo puedo utilizar desde el punto de vista para transmitir mis ideas. Pon eso, solamente unas cuantas palabras que tú ya sepas después lo que quieres expresar. Vale, entonces, vamos allá. La publicité. D'une part, nous dirons que la publicité est dangereuse. Por un lado, ¿vale? Diremos que la publicidad es peligrosa. Ainsi, elle incite à l'achat des produits de consommation. Vale, y ainsi me está reforzando esto. Ya que ella, aquí sería como un que, ya que, porque si no, así, por ejemplo, no tendría sentido. Si partimos de la base que, por una parte, diremos que la publicidad es peligrosa, ¿vale? ¿Cómo refuerzo esta idea? Mejor dicho, ¿cómo aporto otra idea para justificar que yo pienso que es peligrosa? Porque ella incita al achat de produits de consommation, ya que ella incita a la compra de productos de consumo. Donc, aucun besoin, de los que no hay ninguna necesidad. Lo que dijimos antes, el ne, el verbo, y aucun, porque besoin es masculino, no puedo poner un pas, perdón. ¿Y por qué pongo un don? Porque sería besoin de, je besoin de quelque chose. Tengo necesidad de, necesito algo. Y al tener la proposición de, aquí es de los que, ¿vale? En este caso no sustituyo por un un, sino se refiere consumo, productos de consumo, de los que. Cuando quiero sustituir en cuanto a de los que, va a ser un don. No un donc. Cuidado con el C que vimos antes, que era un donc, que es así pues, y un don con T, ¿vale? De los cuales no se tiene ninguna necesidad. Vale, el on es nosotros, no tenemos ninguna necesidad, o no se tiene. Acuérdate, porque tenga el on también esta idea de nosotros, obviamente lo que no puedo decir es on avons, porque lo que no puedo mezclar es el on a con nous avons. O bien digo nous avons o digo on a, ¿vale? O bien el on significa no tenemos necesidad, o bien significa no se tiene, ese es impersonal. Ok, d'autre part, porque compensado por d'une part, acuérdate que también había otras posibilidades, ¿vale? Puedo decir d'un côté, de l'autre o d'un autre côté. Acuérdate que tienes todas esas variedades para ir utilizando unos y otros. Por otra parte, la publicité est encombrante. La publicidad es encombrante, quiere decir, encombrante es algo que ocupa lugar. Aquí lo que se refiere es decir, sí, es un poco eso, que ocupa lugar. ¿Por qué? Vamos a ver cómo sigue la frase. Virgule, coma. Elle recouvre, par exemple, le mur de ville. Es decir, ella recubre, ¿vale? Cubre, por ejemplo, y le meto aquí un par exemple, ¿vale? Que podría quitárselo, pero le da otro estilo, ¿vale? Lo hace como más rico el texto. Las paredes de la ciudad. De las ciudades, por ejemplo, por eso dice que es encombrante, es algo un poco que molesta, que está ahí, que ocupa espacio, ¿vale? Y on ne peut pas regarder la télévision, no se puede mirar la tele, prendre le métro, coger el metro, et lire un journal y leer un periódico sans la subir. La subir aquí no tiene nada que ver, obviamente, con subir y bajar, ¿vale? Eso sería monter, descendre, sin sufrirla, es decir, sin pues que esté ahí y que te esté un poco pues molestando, un poco ocupando espacio, ¿vale? Par ailleurs, elle exagère quand elle ne triche pas. Par ailleurs sería además, por otra parte, ¿vale? ¿Qué hace además? Exagera cuando, es como diciendo que incluso elle ne triche pas, literalmente sería cuando ella no engaña, es decir, si no engaña, que a veces incluso llega a engañar, ella exagera, como mínimo exagera. Todo te lo dicen en plan exagerado. Dale esta cosa para limpiar esta mancha que te va a quedar, bueno, como si no hubiera nunca habido una mancha, etc. Vale, a eso se refiere. Cuando no engaña. A veces te dicen cosas que ya directamente ni son ciertas. Es lo que quiere decir esta frase. Elle accole savamment vérité et mensonge. Vale, accoler, fíjate que a lo mejor no sabes accoler, pero sabes a lo mejor colle. Con dos L's, collé, de pegar, ¿vale? Ella pega, imagínate que no sabes esto, ¿vale? Entonces, ella pega verdad y mentira. Entonces, quiere decir, ella une, esa es la idea, ¿vale? Sabiamente, ¿ok? La verdad y la mentira. Es decir, ¿qué hace? Está utilizando cosas de la vida cotidiana o cosas que pueden ser ciertas, pero exagera y a veces incluso te dice cosas que no son realmente reales. Entonces,
Sabiamente está uniendo. Coller se refiere a eso, como une estos dos elementos, la verdad y la mentira. Ok. Ilusión et réalité, ilusión y la realidad. On ne sait pas ce qu'il faut croire. No se sabe lo que hace falta creer, lo que hay que creer. Cuidado con este sé que no sé por qué a mucha gente le cuesta. Ese lo que, el que es un qué y ese lo solamente es un sé, ¿vale? No es un qué es qué. Como estamos acostumbrados a qué es que tu dis, qué dices en las preguntas, por ejemplo, pues a veces, y a veces incluso los franceses a lo mejor pueden meter aquí alguna cosa que no se está metiendo. Aquí simplemente lo de lo que es solo un sé que. Je ne sais pas, sé que, no sé, sé que, lo que tu veux dire. Tú quieres decir, nada más. Ok. De plus, de nuevo, me ha salido otro elemento para apoyar lo que estamos diciendo. Además, la publicité n'hésite pas à nous accrocher par tous les moyens. La publicidad no duda en engancharnos, pues han puesto este engancharnos entre guillemets, como entre comillas, ¿vale? Te engancha de cierto modo por todos los medios, a través de todos los medios, agotando todos los medios que puede usar. Una voulait savoir, avoir beau significa aunque se sepa, ¿vale? Una voulait savoir, on reste vulnérable, permanecemos vulnerables. C'est pourquoi, entonces va a decir, esta es la razón, es el por qué, ¿vale? Il est nécessaire de donner aux jeunes, es necesario dar a los jóvenes, fíjate que aquí nosotros no pondríamos este de, simplemente diríamos es necesario dar, pero en francés il est nécessaire de donner aux jeunes, porque es a los, y sabes que aller no existe, ¿vale? Tengo que poner au, como je vais aux États-Unis, lo que siempre te digo, búscate una frase sencilla, algo que puedas recordar con facilidad. A los jóvenes entonces, ¿qué le tenemos que dar? Des outils critiques d'analyse. Útiles herramientas críticas de análisis, ¿vale? Y aquí tenemos este artículo partitivo que nosotros tenemos herramientas y se nos acabó, pero ellos tienen que ponerse de partitivo. ¿Para qué necesitan estos jóvenes estas herramientas? Afin qu'ils soient mieux armés, de modo que ellos estén, ¿vale?, mejor armados contra el pouvoir de la propaganda, contra el poder de la propaganda. Y este propaganda, ¿vale?, es nuestra palabra, de hecho los ingleses tienen la palabra castellana, la palabra española, propaganda, pero ellos dicen, lo dicen a la inglesa, pero es la palabra propaganda tal cual, ¿vale? ¿Y a qué se refieren cuando hablan de la palabra propaganda? Quieren decir propaganda en el sentido negativo. Aquí se refiere el poder de la propaganda en el sentido de transmitir las ideas que yo quiera y que tú te esté un poco vendiendo las cosas para que tú pienses como yo quiero que pienses, para que tú hagas lo que quiero que hagas, ¿vale? Este es lo que quieren decir en este sentido con la palabra propaganda, ¿ok? Vale, en effet, ¿ok? Bien, en effet, entonces estoy diciendo, en effet, de hecho, coma, en efecto, ¿vale? Les tout petits sont devenus également des cibles de choix pour les marchands. Entonces estoy diciendo, en efecto, ¿vale? Estoy apoyando esta idea, los pequeñitos, los más pequeños, fíjate que por eso tú dices le tout petit, y ese tout es como un adverbio, por eso no, en este caso sí que no hago, lo que siempre decimos, es que tengo que ver masculino, femenino, singular, plural, en este caso no, porque en este caso es como si dijéramos los todo pequeñitos, o sea, los que son todo pequeñitos, los muy pequeñitos, este tú equivale más a un muy pequeñitos, es decir, los pequeñitos de todo, ¿vale? Entonces por eso es como un adverbio. Sont devenus, se han convertido igualmente, de nuevo metemos este également para fortalecer, y fíjate que el verbo venir, sabemos que el verbo venir, devenir, monter, descendre, entrer, sortir, estos verbos, ¿vale? Los tengo que utilizar con el verbo être, por eso sont devenus. Y cuando tengo el passé composé, recuérdate que cuando va con el être necesito ver el sujeto y digo, vale, es masculino, plural, entonces por eso devenu es masculino y plural le pongo una S, ¿ok? Esa es la razón. Y por cierto, ojo que a veces la gente dice, los verbos de movimiento, no son todos los verbos de movimiento, son esos verbos de movimiento y alguno no es de movimiento porque el verbo rester es permanecer, ahí no tengo movimiento ninguno. Son esos verbos en concreto que se estudian siempre y los derivados. Por ejemplo, devenir, tienes devenir
y también sería, porque proviene del verbo venir. Pero no es cualquier verbo en movimiento. Yo, sauter es saltar, tiene movimiento y no utilizo con el verbo être, sino con el avoir. El verbo, por ejemplo, bouger es moverse y tampoco es con el verbo être, ¿ok? Entonces no son todos verbos de movimiento, ojo, solamente son unos verbos en concreto. Entonces se han convertido igualmente en objetivos de elección para los vendedores, es decir, también, ¿vale? Hacen propaganda, o sea, hacen publicidad, digamos, específica para los pequeñajos. Esto lo tenemos claro, por ejemplo, cuando vemos, sobre todo los papis, cuando ponen los canales los típicos canales para los niños, le ponen pues toda la propaganda del mundo de juguetes, etc, etc. Vale, de forma que, ¿vale? Aquí hay una coma y voy a añadir algo más. Con respecto a esta información que he dado, voy a añadir algo más. De sorte qu'il faut créer, de modo que hace falta crear une législation pour les protéger, una legislación para protegerlos. Bien, y después de haber visto estos dos textos, creo que se ve de forma muy clara exactamente el modelo, el tipo de redacción que tú tendrías que hacer y a lo que tienes que aspirar a hacer. Como todo en la vida, es lo que siempre te insisto, esto es practicar, no tiene ningún otro misterio. El misterio es lo que hablamos siempre, la constancia, el interés y practicar, ¿vale? Entonces, ve los vídeos de nuevo o coge tus apuntes para que cuando tú tengas que hacer un escrito dices, vale, bien, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero introducir algo, quiero reforzar algo, quiero decir algo, sin embargo, por el contrario y tal, vale, tengo mi vocabulario con mis palabras de unión y tengo un ejemplo, por ejemplo, para saber cómo tengo que utilizarlas, ¿vale? Y entonces, pues soy capaz de expresarme muchísimo mejor. Y teniendo estos ejemplos, lo que siempre te digo y lo que te puedo insistir, cuanto más leas te va a ayudar para que de una forma cada vez más automatizada y sin darte cuenta vas a ir incorporando todo este vocabulario y vas a incorporar la forma de expresarte y tu forma de expresarte va a mejorar, que es de lo que se trata. Y como siempre, aparte de mis vídeos, sabes que tienes mis clases, que ahí siempre vamos a lo que te digo, centrarnos en el examen, vas a ver textos del examen, vas a ver exactamente y vas a practicar y vas a ver cómo tienes que mejorar esa forma de expresarte, ¿ok? Así que a seguir dándole cañita, poco a poco, con mucha paciencia. Lo importante es hacer cosas, no desesperarse, que uno así no llega a nada. No te pongas unas metas, creo que es lo más importante, es decir, vale, voy a seguir haciendo y mejorar. Si veo que mejoro, lo que siempre te digo, vas por el buen camino. Así que cuídate mucho y nos vemos en otro de mis vídeos o en una de mis clases. Chao, chao.